Hola, buenos días, opositores, opositoras, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al Rincón del TCAE y damos la bienvenida a este canal con un tema que a muchos les parece bastante complejo. ¿Y por qué empiezo con este tema? Porque me parece súper importante, porque mucha gente me puede preguntar, ¿por qué das este tema, gente sobre todo que no ha empezado a estudiar, por qué das este tema primero antes que otros? Y yo creo que este tema es súper importante ya que tiene un vocabulario muy específico y, y tiene muchas palabras técnicas que nos pueden ayudar a luego estudiar de cara a otros temarios, para poder entender bien eh, otros temarios. Entonces, la idea es ir leyendo, comprendiendo, estudiando y recomiendo ir apuntando eh, pues todas las dudas, todas las palabras que tengáis. Deciros antes de empezar el vídeo que me ayudaréis muchísimo si dierais like, compartierais y os suscribierais. Y si os gusta este tipo de vídeo, activar la campanita para que os salgan cuando publiques. Normalmente publicaré un vídeo a la semana o dos, depende de la semana, y se van a tocar todos los temas. Eso que quede muy claro. Luego otra cosa que decir, que me han preguntado algunos alumnos que tengo aparte, eh, si sirven para todo tipo de posiciones. Es verdad que estoy enfocada eh, en el SES, en el de Extremadura, pero la mayor parte que vamos a ver es con respecto a materia común, ¿vale? Entonces yo creo que he organizado los temas, eh, he hecho resúmenes de todos los temas y vamos a ir viéndolo poco a poco, resolviendo dudas. Me podéis dejar en comentarios cualquier cosa que tengáis dudas o si os gustan otro tipo de vídeos, si necesitáis indagar más sobre algo en específico, os lo explico sin ningún problema, puedo hacer vídeos complementarios. Y nada, sin más dilaciones, vamos a empezar este tema, la oxigenoterapia. Vale, vamos a empezar. ¿Qué es la oxigenoterapia? La oxigenoterapia consiste en la administración de oxígeno gaseoso, que es la mezcla de aire enriquecida con oxígeno a un paciente. ¿Con qué finalidad? Con la de establecer una tasa de oxígeno en sangre. Perdón. El aire atmosférico llega hasta los pulmones y es en los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso. Es decir, en los alveolos es donde se produce el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Este oxígeno es transportado por la sangre hacia los tejidos del organismo y es utilizado a nivel celular con las consiguientes creaciones de dióxido de carbono, que a su vez pasa a la sangre y es transportado por ella hasta los alveolos para expulsarse al exterior. Esto no es muy complicado, creo que lo hemos visto todos, eh, eh, lo hemos visto todos desde que somos pequeños y si hay alguna duda, eh, también puedo poner alguna imagen si lo necesitáis. El movimiento de gases que se produce a nivel alveolar se produce por el fenómeno físico de la difusión. La difusión es una pregunta que suele caer en los exámenes. ¿Qué es la difusión? Ir apuntando las dudas, o sea, estas palabras, porque os van a ayudar, o sea, un glosario que os van a ayudar bastante a poder entender luego otras cosas. Entonces yo lo recomiendo, a mí me vino muy bien apuntarme todas las palabras, todos estos tecnicismos que a veces no, no, no se nos quedan en la cabeza. Entonces, apuntarlo viene muy bien a la hora de que se retenga en la cabeza. El movimiento de gas, entonces, el movimiento de gases que se produce a nivel alveolar se produce en el fenómeno físico de la difusión, debido a la diferencia de presiones de gases. El oxígeno
Es un gas incoloro, inodoro, explosivo y altamente inflamable, por lo que su manejo requiere importantes medidas de seguridad. La administración de oxígeno puro mantenida por periodos prolongados es peligrosa, puesto que se producen lesiones en el pulmón y cerebro, además de ser irritante para las mucosas. Esto es muy importante saberlo. Es decir, la administración de oxígeno puro es peligrosísima si se mantiene prolongado. Esto es importante apuntarlo. Su uso en estado puro está desaconsejado y muy restringido. Lo que se utiliza habitualmente es una mezcla gaseosa de aire enriquecido con oxígeno, es decir, con una concentración de oxígeno superior al normal, cifras superiores al 21% de oxígeno. La riqueza de oxígeno en la mezcla dependerá de la técnica de oxigenoterapia empleada, mascarilla, gafas nasales, etc. La oxigenoterapia está indicada en todas aquellas personas que sufren hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Hipoxia. Hipoxia es una palabra que significa falta de oxígeno, es decir, no llega bien el oxígeno a esas células, acompañado o no de la hipercapnia, que la hipercapnia es la retención de anhídrico carbónico. Y bueno, tenemos por asfixia, elevaciones a grandes alturas dependiendo de la presión del oxígeno, intoxicaciones por gases que bloquean la hematosis normal, insuficiencia respiratoria, bronquitis crónica, asma bronquial, EPOC, neumonía. Todas estas enfermedades las veremos en otros temas, o sea que tranquilidad, que no hay que agobiarse por ahora. Es mejor ver las cosas poco a poco y así luego ir entendiendo poco a poco y relacionando los conceptos. Entonces, perdón, líquido, como decíamos, lesiones del sistema nervioso central que afectan al centro regulador de la respiración, tumores, encefalitis, tal, o alteraciones del transporte de oxígeno en sangre, como obviamente grandes hemorragias, intoxicaciones, etc. Vamos a pasar a un tema, a una parte muy importante que son los equipos de oxigenoterapia. Bien, la administración de oxígeno prehospitalario es otra palabra que hay que tener muy en cuenta. Prehospitalario es fuera del hospital. Creo que os lo he puesto por abajo y os lo he especificado, pero os lo explico ahora. Prehospitalario es cuando, por ejemplo, en un accidente, cuando tiene que ser algo de inmediato. La administración de oxígeno prehospitalario procede de las denominadas balas o bombonas. Las balas de oxígeno, ¿qué son? Son cilindros de acero que contienen oxígeno a una presión superior a la atmosférica y en temperatura de 21 grados. 21 grados, balas de oxígeno. Hay diferentes tamaños. Las mayores contienen 6.000 litros, mientras que las pequeñas son de 350, 175 y 150 litros. Estos valores hay que aprendérselos, ¿vale? Es decir, la temperatura de la bala de oxígeno y los litros que tienen es una pregunta de examen, ¿vale? Las unidades en las que se representa, en las que se expresa la capacidad de una bala puede ser en litros, atmósferas por presión, kilogramos, centímetros cúbicos, todas ellas estén provistas de un manómetro que mide la presión del oxígeno en el interior de la bala. Consta de un reloj con una circunferencia graduada expresada en litros, o como venga expresada, y una aguja que expresa en cada momento la presión existente en la bala, que irá disminuyendo a medida que se consume el oxígeno, llegando a un momento en el que se iguala a la presión atmosférica, En ese momento, obviamente, pues deja de salir el oxígeno de la bala y habrá que recargarla. Esto sería una bala de oxígeno, ¿vale? Creo que todo el mundo hemos visto una. Si hemos tenido algún familiar enfermo alguna vez y ha necesitado oxígeno, o hemos ido a un hospital, o cuando hemos estudiado en su momento el grado de auxiliar de enfermería, sabemos a lo que hacemos referencia. Bien, caudalímetro o flujómetro.
Este es muy importante, ay, perdón, esto es muy importante saberlo también porque es otra posible pregunta de examen, ¿vale? Esto es importante saberlo, lo subrayo para que quede claro. ¿Qué es el caudalímetro o flujómetro? Pues esto sirve para poder aplicar oxígeno al paciente, o sea, para poder aplicar oxígeno al paciente. Y que no es que no es otra cosa que una válvula para regular el flujo de salida, lo que nos permitirá controlar la cantidad de oxígeno que sale por toma, de la toma por minuto. ¿Vale? Este es, aquí tenéis. Bien, tenemos por otro lado también el sistema de humidificación. También es una posible pregunta de examen, aunque es menos frecuente, pero también sale, ¿vale? La administración de oxígeno, o sea, el sistema de humidificación. Para administrar oxígeno a los pacientes hay que proveerlos del grado de humedad adecuado, pues de otra manera sería irritante para la mucosa y podría producir lesiones al pulmón y cerebro. Em, es decir, siempre tiene que haber una humedad constante en las mucosas, ¿vale? Por ello, se hace pasar el gas por un frasco cerrado que contiene agua destilada. El oxígeno pasa directamente por un tubo desde la bala hasta el interior del frasco, introduciéndose en el agua, donde se humidifica produciendo un burbujeo constante. La tapa del frasco está perforada por un segundo tubo que está por encima del nivel del agua y recogerá el oxígeno humidificado para llevarlo por diferentes dispositivos, obviamente hasta el enfermo. Y bueno, es importante vigilar que el frasco humidificador contenga siempre agua destilada. Bien, aquí tenemos lo que sería, mira, ¿veis? Una foto con estos equipos de oxigenoterapia, que son muy comunes en todos los hospitales, vamos a encontrar. Y pues eso, el flujómetro arriba, eh, los adaptadores, los nebulizadores, los tubos, las mascarillas de oxígeno. Ya lo veremos más adelante los tipos de mascarilla que hay. Pero eso, que vayáis familiarizando con las imágenes, sobre todo para los que sois nuevos, con las imágenes, que veáis cómo se conectan, que tienen un adaptador, eso. Bien, pasamos ahora a los métodos de administración de oxígeno. Existen varios métodos y cada uno obviamente con sus características propias. ¿Veis? Aquí tenemos una mascarilla, unas gafas nasales que ahora veremos lo que son. Bien, tenemos por un lado la sonda o catéter nasal. Estas preguntas también son muy frecuentes en los exámenes de oposición. ¿Qué es una sonda o catéter nasal? Es un tubo de grosor variable, de goma o plástico flexible y transparente. Su extremo o punta en Roma y presenta uno o varios orificios en los 3 centímetros. Aquí os he recalcado, os lo he vuelto a apuntar porque es importante saber, ir conociendo, como os he dicho al principio, vocabulario, es importante. Y os lo voy a quedar aquí para que lo podáis consultar cuando queráis. La punta en Roma simplemente es una punta redondeada. Punta en Roma, punta redondeada. Y lo que hace es que evita cortes, perforaciones o lesiones accidentales. Y, y son ideales para la exploración. Bien, la sonda o catéter nasal se introduce por la fosa nasal hasta la orofaringe, que para las que no lo sepan también lo tengo apuntado aquí, ¿vale? Que es la parte de la garganta que conecta la boca con la lengua, ¿vale? La boca con la lengua. Y se fija exteriormente con un esparadrapo hipoalergénico. El esparadrapo hipoalergénico también es algo que cae muchísimo. Siempre que os pongan esparadrapo hipoalergénico es en una pregunta, normalmente va a ser esa la respuesta. No siempre, hay que leer, como siempre digo, muy bien todas las preguntas,
pero el esparadrapo hipoalergénico es un material que se usa muchísimo. Y por supuesto hay que vigilar su correcta posición y debe cambiarse cada 48 horas. Tener claro aquí también eso, que a veces nos ponen preguntas de 24 horas, 48 horas. Pues es 48 horas, porque puede provocar úlcera, eritema, en fin. Eritema es una rojez, que también lo veremos más adelante, poco a poco, pero hay que ir viendo ya vocabulario para asentar las bases y luego proceder a todos los temas siguientes. Entonces, eritema es una rojez, ¿vale? Y bueno, hay que cambiarlo cada 48 horas. Bien. Aquí os tengo puesto lo de prehospitalario, que ya lo expliqué antes, que eh, esto me parecía muy importante, la verdad, porque así vamos asentando bases que fuera del hospital, en caso de urgencia, por ejemplo, un accidente. Bien, vale. Otro sería las gafas nasales, que estos son tubos parecidos a las sondas, pero se adaptan a las dos fosas nasales simultáneamente. Son las que se colocan aquí, por detrás y en la barbilla, ¿vale? Se ajustan normalmente en la barbilla. Eh, Muchísimos abuelitos suelen tener este tipo de sondas, sobre todo en la residencia, los que están malitos, seguro que sabéis a cuál me refiero. El oxígeno se administra al interior de las dos fosas nasales y no solo una. Esto también tenerlo en cuenta. Se introduce por los dos orificios nasales, los dos. Y tiene el inconveniente de no llevar un dispositivo para regular la concentración de oxígeno. Y reseca mucho las mucosas. Su ventaja es que son cómodas para el enfermo, ya que podrán hablar, comer, beber. Y este método se emplea cuando el paciente necesita una concentración de oxígeno baja. Y luego pasamos a las famosas mascarillas, que son dispositivos de plástico transparentes que cubren nariz y boca. Todo el mundo sabe lo que es una mascarilla, aquí dejo una imagen, y pueden tener varios orificios laterales, con la finalidad de que el oxígeno se mezcle con el aire ambiental. Como hemos dicho, eh, el oxígeno puro normalmente es muy irritante y perjudicial, entonces suele tener esas fugas de oxígeno para que se pueda mezclar con el aire. Cada mascarilla está preparada para administrar una concentración de oxígeno determinada, que puede modificarse y oscilar entre 24% y 50%. Para conseguir estas concentraciones y dependiendo de cada modelo, habrá que ajustar más o menos litros por minuto en el caudalímetro. ¿Vale? Bien. ¿Qué es un caudalímetro? Esto también me ha parecido interesante ponerlo, que ya lo hemos visto, pero para seguir repasando, porque lo que queremos en esta clase es que se nos queden las palabras, por lo menos lo que estudiemos que se nos quede, porque yo creo que una manera importante de estudiar es eso, repetir, repetir, repetir. O sea, a mí me funcionó muy bien si una palabra no se me queda, em, repetirla 10 veces o escribirla 10 veces. 10 veces. ¿Qué es un caudalímetro? Un aparato indispensable para regular la presión caudalímetro, con la que llega el oxígeno. Y estoy segura de que si alguien te pregunta qué es un caudalímetro, vas a saber por dónde tirar. Sabemos que se refiere a la presión, ¿vale? Las concentraciones de oxígeno que se alcanzan son superiores a las conseguidas con la sonda nasal. Estamos hablando de las mascarillas. Pero al igual que en la anterior, se usan cuando se requiere administrar concentraciones bajas de oxígeno. Es decir, que las mascarillas tienen menos, menos capacidad de, de- de concentración de oxígeno que una gafas nasal. Y plantea dificultades al paciente para hablar, comer, beber. Está contraindicada en pacientes con retención de dióxido de carbono. Bien, bueno, el funcionamiento se ata aquí detrás de la nuca, la mascarilla, creo que se ve bastante bien. Bien, pasamos ahora a la tienda de oxígeno. Se usa especialmente en niños. Esto es importantísimo saberlo. Siempre que os ponga niños con respecto a los materiales de oxigenoterapia, suele ser normalmente tienda de oxígeno, ¿vale?
a los que resulta incómodo y difícil colocarles una mascarilla de oxígeno, por sentido común, y cuando se requiere administrar concentraciones de oxígeno elevadas a niños con concentraciones elevadas, la tienda de oxígeno. Son tiendas de plástico transparente tendidos de un soporte metálico. El paciente respira dentro del ambiente aislado. Es un sistema que hace circular aire filtrado y enfría proporcionando una concentración moderada o baja de oxígeno. Bueno, aquí pongo el procedimiento para montar la tienda, que no es relevante como tal. Esto sería eh, una tienda de oxígeno, ¿vale? Creo que se ve bastante claro cómo es. Y pasamos a una campana de oxígeno que es muy parecida a la tienda de oxígeno, y esta se trata de una estructura de plástico o vidrio a la que se introduce la cabeza del paciente en el interior y se ajusta al cuello, por lo que permite un fácil acceso al enfermo. También es utilizado en niños. Es el más utilizado en niños. Normalmente no suelen poner estas preguntas juntas, o sea, estas respuestas juntas. Pero bueno, que sepáis que también se suelen utilizar para niños. Luego tenemos tubos endotraqueales, que son probablemente la forma más efectiva de administrar oxígeno al paciente. Pero obviamente es una técnica invasiva. ¿Qué es una técnica invasiva? Aquí vamos palabra por palabra. Una técnica invasiva es la que se necesita, pues eso, normalmente pues eso, dormir al paciente, eh, suele ser, suele tener, puede tener problemas de recuperación, te hace una herida, eso es algo invasivo. Una técnica invasiva en enfermería significa que es algo que perjudica al paciente de una manera o de otra. Entonces, los tubos endotraqueales son probablemente la forma más efectiva, pero la más traumática. ¿O por qué? Porque tenemos que insertar el tubo dentro de la tráquea del paciente. Este método se utiliza en situaciones extremas, pues el enfermo debe estar inconsciente o sedado, como os he dicho. El tubo endotraqueal, una vez fijado por neumotaponamiento a la tráquea, se puede conectar directamente al caudalímetro, que seguro que os acordáis de lo que es el caudalímetro, interponiendo un filtro o bien se puede ventilar manualmente con un balón de resucitación AMBU. AMBU. El AMBU, ¿qué es un AMBU? ¿Vale? Un AMBU es este balón que tenéis aquí que tiene forma como de de balón de balón de fútbol americano. Esto sería un ambú, que tiene una mascarilla, un adaptador, en la zona central donde se insufla el aire, ¿vale? Que a su vez se conecta el caudalímetro o bien como última opción se puede conectar a ventilación mecánica. El respirador mecánico sustituye en estos casos a las funciones que en condiciones normales realizarían la caja torácica, es decir, la función del movimiento, costillas, músculos respiratorios y el diafragma, o sea, todo un conjunto para la respiración. Hemos visto aquí algo también que es importante saber, que es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica no invasiva. La intubación endotraqueal está siendo sustituida en gran medida por la ventilación mecánica no invasiva con estas siglas. Estas siglas también son importantes sabérselas, ¿vale? La ventilación mecánica, sobre la ventilación mecánica, que se realiza mediante mascarillas herméticas que se ajustan a las vías respiratorias del enfermo. Existen dos modalidades. Una, esto hay que sabérselo también, como el Padre Nuestro. Estas dos. La presión continua de las vías aéreas, el CPAP, ¿vale? Que consigue con una válvula expiratoria en la mascarilla el mantenimiento de una presión del final de la expiración y presión del final de la expiración con las siglas PEP. Y la ventilación, perdón, con presión de soporte, NIP-SV, que precisa el conjunto de un respirador para insuflar aire hasta alcanzar un nivel de presión prefijado. Esta modalidad se denomina BiPAP, ¿vale? BiPAP. Cuando la NIPS-V, que es la ventilación con presión de soporte, se le añade una presión final
de la expiración, PEP, que como hemos dicho es la presión final de la expiración. Estas siglas yo creo que es muy importante sabérselas y tenerlas apuntadas porque no es que caigan como tal tantísimo, pero sí es importante saberlas para también, como os he dicho antes otra vez, os soy muy repetitiva, lo siento, para entender los temarios siguientes. Porque muchas veces, o sea, me gustaría recomendaros, a mí me funcionó muy bien ver, eh, es- por ejemplo, un manual de enfermería, aunque los procedimientos como tal no entran, pero sí te ayudan a comprender mucho mejor y tener un campo más abierto, otra perspectiva. Y para entender ese tipo de lecturas, que me encantaría recomendaroslas más adelante, obviamente, estamos empezando, hay que saber un poquito de tecnicismo porque eso nos va a ayudar muchísimo eh, a la hora de comprenderlo todo. Y además para las personas que quieran seguir estudiando también, eh, viene genial. Bueno, vamos a pasar ahora a las precauciones. Hay peligros inherentes en la administración de oxígeno, aunque el oxígeno en sí no es explosivo, si está sujeto a combustión. Esto lo sabemos todos. Esto quiere decir que ante una alta concentración de oxígeno puede ocurrir una rápida combustión. Por eso cuando hay un incendio, que no se abran las ventanas, ¿vale? Porque si se abre la ventana, entra más oxígeno y la llama se enciende mucho más. Por lo tanto, es esencial que se tomen medidas preventivas importantes con objeto de evitar chispas o fuegos en el ambiente donde se esté usando el oxígeno. Se enumeran a continuación algunas medidas de precaución. Estas medidas suelen ser bastante de sentido común. Eh, a mí la verdad es que este tipo de precauciones siempre me las estudiaba leyendo, leyendo, leyendo. O sea, yo os recomiendo que os las apuntéis y las leáis y las sobreleáis y las sobreleáis. Porque al final se queda porque suelen ser por sentido común. Bueno, pues se enumeran a continuación algunas medidas que serían comunicar al enfermo en qué consiste la técnica que se le va a aplicar. Si no está contraindicado por la patología del paciente, se le subirá para cada la posición Foiler. Y aquí os pongo si sabéis lo que es. Bueno, aquí tengo que decir dos cosas. Una, siempre os van a, o sea, lo primero de todos los procedimientos en auxiliar de enfermería, incluso en enfermería, es este. Comunicar siempre al enfermo en qué consiste la técnica que se le va a aplicar. Saber esto es clave para poder, es que si sabes esto, ya sabes mucho con respecto a los procedimientos. Creo que quitando uno que era, que tengo que consultarlo, pero era uno con relación a la vista, que no había que comunicárselo al principio. Pero esto es fundamental saberlo porque suelen caer mucho este tipo de preguntas en el cual te ponen un montón de cosas que tú crees que son importantes, lo digo por experiencia propia, pero al final te ponen una respuesta que pone comunicar al enfermo en qué consiste la técnica y es esa, la primera siempre va a ser esa, o casi siempre, ¿vale? Lo veremos más adelante, pero casi siempre que se os quede que va a ser esa, yo lo apuntaría. Y si, como decíamos, si no está contraindicado por la patología del paciente, se le subirá para que adopte la posición Fowler. Y os pregunto aquí que si sabéis lo que es Fowler. Pensarlo un segundo. Fowler es una posición anatómica, que también la estudiaremos más adelante, en la cual el paciente está en un ángulo em, de 45 grados. Es decir, la posición Fowler es eh, sentado con la cabeza más alta. Por lo tanto, este tipo esta posición anatómica favorece pues la expectoración, favorece a que se pueda respirar mejor, a tener como controlada el tema de las secreciones y tener despejadas las vías aéreas.
esta posición es muy importante saberla también porque cae mucho, porque es una posición que está, que para casi todo se necesita. Aunque bueno, ya lo veremos más adelante, solamente que tengáis esa toma de contacto con algunas posiciones anatómicas. Luego, informar a la persona que se encuentra en la habitación que el oxígeno es un gas inflamable, por lo que no se permitirá fumar en la habitación, obviamente, ni conectar nada en la red eléctrica. Luego, poner agua estéril en el humedecedor del caudalímetro. Y bueno, prohibido fumar. Os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo, pero ya os digo que no es algo que es un poco todo de controlar la temperatura de la habitación, vigilar la instalación a menudo, eh, son cosas bastante de sentido común. Vamos a pasar ahora, os lo dejo por aquí de todas maneras para que lo tengáis y le echéis un vistazo. Métodos de limpieza, vamos a pasar a este. Métodos de limpieza y desinfección. Aunque ya andaremos más adentro, porque este es un tema aparte, entero además, limpieza, desinfección, esterilización, qué es el flameado, hay que ir conociendo conceptos, pero eh, vamos a ver con respecto a los materiales de oxigenoterapia. En la prestación de los cuidados sanitarios referidos en este tema, la mayoría del material utilizado es de un solo uso, por lo que procede su eliminación. En cuanto al material usado que no es desechable, debemos limpiarlo inmediatamente. Esto también es importantísimo saberlo. El hecho de, después de usar algo, siempre hay que limpiarlo inmediatamente. Es una posible pregunta de examen. Limpiar inmediatamente un material que es de un solo, o sea, que es de varios usos, o inventariable, material inventariable, que es material de larga duración, como por ejemplo, no sé, una estufa incubadora. eh, es importantísimo limpiarlos siempre. Y los materiales desechables también. Los desechables, perdón, los que son reutilizables. Y nada, y hay que decir también, obviamente, que yo creo que está claro, pero que hay que tirarlos a los contenedores correspondientes de residuos que correspondan. Para ello nos protegeremos, como mínimo, con guantes y delantal. También podemos añadir mascarilla y pantallas de protección ocular. Hay que clasificar el material y desmontar todo aquel que lo permita. Se realiza un aclarado con agua fría para eliminar la suciedad más evidente. Y luego hay que usar el detergente adecuado y seguir paso a paso las indicaciones del protocolo correspondiente, facilitado por cada institución, o en su caso, las recomendadas por el fabricante. Por ejemplo, en los laboratorios para esto hay una cosa que se llama PNT, que son los procedimientos normalizados de trabajo, que lo que hacen es que es como un manual de seguridad parecido, en los que te ponen en cada laboratorio todo lo que es relacionado con las precauciones que hay que tener, dónde se desecha el material, tal. Bueno, pues esto sería algo parecido. Según cada institución, según cada hospital, pues tendrán una serie de normas u otras, pero en general son las mismas con respecto al desecho de residuos orgánicos, biológicos, tal. Suelen ser los mismos contenedores, los mismos colores, ¿vale? Esto también para que es importante saberlo. Haciendo una correcta limpieza se facilita enormemente la posterior desinfección, obviamente. Siempre antes de desinfectar o de esterilizar hay que limpiar. Y esterilización del material. Esto lo voy a apuntar aquí como importante, ¿vale? Porque esto cae también bastante. La limpieza del material es tan importante como los procesos de esterilización, como he dicho antes, ya que la mayor parte de los problemas infecciosos relacionados con el material son debidos a deficiencias en el lavado, porque el lavado arrastra, no todo, no arrastra esporas, no arrastra todas las bacterias, pero sí ayuda como a ese primer paso para que luego podamos esterilizar todo por completo o desinfectar y que no haya fallos, obviamente, en la esterilización. A continuación, os pongo por aquí, a continuación y hablando de eliminación, vamos a poner una serie de indicaciones en relación a la ayuda que debemos prestar al paciente con patología respiratoria para facilitar la eliminación o expulsión de las secreciones, cuando no es capaz de eliminarlas adecuadamente por sí solo. Y al final, unas mínimas indicaciones para la limpieza del instrumental.
Os pongo aquí, atención, diferencias entre limpieza, lo que hemos hablado antes. Eh, Os lo voy a decir así a grosso modo, para que tengáis un concepto. Pero ya os digo que hay un tema entero con respecto a esto, ¿vale? Limpieza sería eso, eliminar lo primero que se hace con respecto a luego desinfectar un material o esterilizarlo. Primero se limpia, no elimina virus, no elimina esporas, pero sí quita material. Luego la desinfección, que bueno, ya entraremos más en detalle, pero elimina casi la mayoría de hongos y virus, pero no elimina las esporas. Y por último, la esterilización en autoclaves, suelen ser en autoclaves, que el autoclave también es fundamental, hay que sabérselo, que ya lo veremos en otro vídeo. En la esterilización sí se eliminan todas las bacterias, todos los virus y todas las esporas que existen. Pero bueno, os lo quería quedar por aquí para que os lo apuntarais y ya verlo más en profundidad en el tema de limpieza, desinfección, esterilización. Drenaje postural. Esto es importante, pero tampoco una cosa, o sea, lo más importante es lo que os he dicho, los materiales, sobre todo, entender bien lo que significa oxigenoterapia, eh, el caudalímetro, todo, las gafas nasales, las presiones. Vamos a leerlo porque, bueno, es importante saberlo también. El drenaje postural colabora en la eliminación de las secreciones al facilitar el paso de las mismas desde el lugar donde se encuentran acumuladas hacia los bronquios principales. Para ello, el paciente debe de adoptar la posición más adecuada en relación con el lugar en el que se encuentran acumuladas dichas secreciones. Se trata de un proceso totalmente pasivo. Vale, aquí tenemos otro concepto, pasivo, que creo que todo el mundo lo sabemos, pero lo voy a decir por si acaso. Pasivo es algo que lo realiza otra persona por ti, activo lo realizas tú. Es importante apuntarlo también si estáis escribiendo en una libreta. Cuando el paciente adopte una posición de drenaje postural, debe permanecer en esa postura durante al menos 10 minutos. El tiempo va a estar en función de la capacidad del paciente para tolerar una determinada posición y de la prescripción médica. El material necesario, material de almohadillado, material de sujeción, papel de celulosa, recipiente para evacuar secreciones, etc. Bueno, la técnica, mira, como os he dicho, normalmente en la técnica siempre suele venir informar al paciente primero. Lavarse las manos también es muy importante, porque en las manos es donde se cogen todos los microorganismos que pasan luego a cualquier lado, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Aquí nos sale otra posición que es la de Trendelenburg. Que Trendelenburg es ni más ni menos que tener la cabeza más alta que los pies. Y luego tenemos otra que es anti-Trendelenburg, que es al revés, la cabeza más alta o sea, los pies más altas que la cabeza. Vale, esto le echáis un vistazo porque esto es importante, pero sobre todo lo que os estoy diciendo yo. Aspiración de secreciones. Consiste en la eliminación de las secreciones nasofaringeas y bronquiales del enfermo mediante la introducción de una sonda de aspiración a través de la boca o de las fosas nasales con el aparato respiratorio. Dicha sonda se encuentra conectada a un sistema de aspiración por vacío, que puede ser el central, que se encuentra ubicado en la pared, o uno móvil que recibe el nombre de robot de aspiración de secreciones. Siempre que vayamos a aspirar secreciones, se debe de realizar con la mayor asepsia posible. ¿Qué es asepsia? Aquí tenemos otro nombre. Asepsia. Ausencia de microorganismos. ¿Vale? Esto es importante saberlo. La asepsia, que es la ausencia de microorganismos. La aspiración puede ser ejercida de forma continua o intermitente. En la continuada, la sonda de aspiración empleada va a conectarse directamente al sistema de vacío para aspirar por secreciones de la tráquea, por ejemplo. Dicha conexión
Y en cambio la inspiración intermitente entre la sonda y el sistema de vacío se coloca una conexión en I o en T. Dicha conexión nos va a permitir controlar el vacío, ¿vale? De forma que cuando la salida que queda libre de la conexión es tapada con nuestro dedo, se crea el vacío en el interior de la sonda y cuando lo dejamos libre se pierde dicho vacío. El material necesario para esto es una sonda de aspiración de tamaño adecuado, un sistema de aspiración por vacío, bolsa de recolección de las secreciones, conexión en I o en T, guantes estériles por supuesto, recipiente con solución antiséptica, suero fisiológico de lavado o agua. Vale, y la técnica, obviamente, como volvemos a decir, explicar al enfermo, súper importante, verificar la presión negativa y procurar que este área esté adecuada, realizar lavado de manos, importantísimo también, cae muchísimo. Uy, he quitado esto. A ver si, ay, se me ha quitado esto. Vale, realizar lavado de manos. Aquí lo tengo. Vale. A continuación, colocarse los guantes estériles correctamente. 5. Una vez realizada esta operación, otra persona nos abrirá de forma estéril el envase que contenga la sonda. 6. Después se introducirá la sonda a través de la boca o fosas nasales para comenzar la aspiración. 7. Para comenzar la aspiración, tapar la abertura de la conexión I o en T. 8. Uy, que me voy. 8. Cuando se comienza la aspiración, se empieza también a retirar la sonda girándola levemente. 9. La aspiración no debe durar más de 10 segundos. Esto es importantísimo en las aspiraciones porque nos puede dar un reflejo y marearnos. Esto es muy importante saberlo que, a ver, en los tipos T a veces caen como 10 o 15 segundos. Normalmente si te ponen estas dos respuestas será 15, pero si te ponen 10 y las otras no hay 15, suele ser 10, ¿vale? Lo digo porque esta es una posible pregunta totalmente de examen. 10. Repetir los pasos anteriores hasta que se aclaren las vías respiratorias. 11. Jugar la sonda y sistema de aspiración con la solución desinfectante o con el suero fisiológico. 12. Si durante la aspiración se detecta cualquier tipo de anomalía, se avisará obviamente al médico. 13. Una vez se haya terminado de aspirar, se tira la sonda y los guantes. 14. Se procederá al lavado de manos y a la limpieza del material no desechable. El tema del lavado de manos también hay que tenerlo muy en cuenta porque no solamente se hace antes, sino que también se hace después. Y muchas veces me recuerdo equivocarme en ese tipo de cosas, de decir, el lavado de manos después no. O sea, siempre tenía dudas porque como te pones guantes, pero no. El procedimiento correcto es antes y después. Perdón, ¿vale? Y luego obviamente se anotará en la hoja de incidencias. Anotar en la hoja de incidencias, perdón, estoy un poquillo con alergia. La limpieza de instrumental debe hacerse lo antes posible para evitar que las manchas biológicas, sangre, heces, pus, tal, se sequen y se adhieran al mismo. Esto es por sentido común, pero es importante saberlo también, que hay que limpiarlo o sea, inmediatamente. Vale. Esto echarle un vistazo porque no es, os lo he puesto más como para que sepáis un poco sobre el tema de los instrumentos, que es un instrumento, no es algo que entre como tal en el tema, pero ayuda mucho, ¿no? A entender todo. Em, pues eso, es un instrumento, como es, que hay que sumergir en solución antiséptica, con el agua como tiene que ser, en fin, un poco para que lo leáis. Y luego a tener en cuenta,
os he puesto por aquí algo que me parecía súper importante de cara a los exámenes con respecto a las ondas, que son las que suelen caer más en los exámenes, ¿vale? Que son este tipo de sondas, ¿vale? La Nelatón, estas tienen la característica de que son rectas, semirrígidas y de una sola vía. Las vías son las que algunas sondas tienen una vía, otras dos, otras tres. Pues las vías son, por ejemplo, en Foley, si os bajáis una más, las vías son donde están lo verde y lo rojito. Pues justamente ahí. Esas son las vías, ¿vale? Una, dos, se ve claramente. Pero bueno, para que si algún día si tenéis dudas, sepáis que es eso. Entonces, las Nelatón son rectas, semirrígidas y de una sola vía, sin sistema de fijación. ¿Para qué son? Suelen ser para vaciar la vejiga o recogida de muestras. Y el material es de PVC. Aquí tenéis imágenes, yo creo que está bastante bien explicado. He elegido esta imagen porque me ha parecido súper buena, que lo explica todo genial. Y son las que suelen caer, ¿sabes? Entonces, las Foley, por ejemplo, cae muchísimo, que son, aquí tenéis, de dos o tres vías, se ve perfectamente. Y las características son que son rectas, de dos o tres vías. Y en ambos casos incluyen un balón de fijación. Las indicaciones, la de dos vías para el vaciado vesical y sondaje permanente sin sospecha de patología urinaria. Y la de tres en caso de hematuria. Hematuria. Esta es otra palabra que es hematuria. ¿A qué se puede referir? A algo de la sangre. Bien, y los materiales suelen ser de látex, PVC y silicona o silicona estriada. Y Eman, es que lo explica súper bien aquí, ¿vale? Os he puesto esto porque creo que echándole un vistazo se queda además perfectamente. Las ondas son tal cual. Yo he estado trabajando y es exactamente, son así, como se ven en estas imágenes. Y bueno, para finalizar esta sesión, esta clase, os he querido poner algunas preguntas ya están respondidas, pero bueno, para que sepáis un poco, para que os familiaricéis con lo que es tipo T, para los que no lo habéis hecho, para los que lo necesitéis. Y bueno, nunca viene mal aprenderse estas preguntas. Eh, por ejemplo, vamos a ir a ver unas cuantas y a ver si vosotras mismas, aunque estén respondidas, pero que sepáis que podéis apuntarlas o podéis... He cogido las preguntas que creo que más importantes son. Por ejemplo, esta tenemos aquí una que dice, a la hora de administrar oxigenoterapia, se utiliza un caudalímetro para regular el flujo de oxígeno. ¿Con qué otro nombre se conecta este dispositivo? Es el flujómetro, ¿vale? Otra, la bombona o balas de oxígeno utilizadas en oxigenoterapia contienen el gas A, lo hemos visto al principio del tema, que era a presión mayor que la atmosférica. Vale, tenemos por aquí más. El tipo de respirador utilizado en ventiloterapia que controla la presión que debe haber en cada inspiración recibe el nombre de presión. Creo que está bastante claro. Otra, cuando a un paciente se le realiza el procedimiento de eliminación de secreciones mediante la aspiración de las mismas, debemos tener en cuenta que, esta os la he dicho hace nada, no más de 10 segundos. ¿Ves? Si aquí pusiera, por ejemplo, más de 15 segundos, sería 15. Pero te pone 10, entonces no hay otra que se asemeje, porque 30 segundos es imposible. Otra, por ejemplo, a ver, que son bastante buenas estas preguntas y son muy típicas, además de examen de oposición. Cuando se dice que una persona tiene una respiración eupneica, esto lo veremos más adelante, ¿vale? En los tipos de respiraciones, porque lo quiero incluir en otro tema que no es este, o sea, no es este como tal, pero es que está relacionado y se va a entender mejor, por eso no lo he puesto en este. Eupneica siempre se refiere a normal, ¿vale?
Entonces siempre tiene valores normales. Otra, por ejemplo, que también os la incluiré en otro tema, eh, probablemente en el sistema cardiocirculatorio, el sistema respiratorio, ya veré, que es más fisiología. Pero es que no quiero agobiaros tanto, entonces quiero que vayáis poco a poco y que vayáis entendiendo conceptos básicos para eso, para luego. Los valores normales de la frecuencia respiratoria en un individuo adulto oscilan entre 18, 12 y 18. La ausencia total de la respiración se denomina, hemos dicho antes que apnea era normal. Ortopnea es la respiración cuando cuesta respirar en horizontal. Y bradipnea es que las pulsaciones van más por debajo. Bradipnea, taquipnea, ya lo veremos. Entonces, en este caso sería apnea, ¿vale? Y bueno, por último he puesto esta que también es muy frecuente que caiga. La frecuencia del pulso es el número de pulsaciones por minuto. ¿Cuál es la cifra normal en un adulto? 60, 80. Ya os digo, no os agobiéis con las preguntas estas. Son preguntas que es para que os familiaricéis, para que tengáis un poco, para que sepáis qué conceptos, cómo suelen preguntar, qué, para que sepáis cuál es el vocabulario que utilizan. Creo que bastante, me ha parecido muy importante ponerlo, la verdad. Aunque ya os digo, también, y bueno, que ya hemos terminado. Muchas gracias, obviamente. Em, pues nada, hemos terminado esta clase y espero que os haya gustado este resumen que os he hecho para poder repasar todo el tema de oxigenoterapia, quitando algunas cosas, como os he dicho, que lo incluiré en otro tema. Y nada, mucho ánimo, tú puedes y nos vemos en el siguiente vídeo con otro tema nuevo. No dejes dejar un comentario para seguir mejorando mis vídeos, obviamente, y cualquier duda, ya sabes, tienes el correo, tienes el número de teléfono, tienes para dejar comentario, como he dicho, y todo, y darle like me ayudaría también muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Chao.